Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy hablamos con Gustavo Dieguez, del colectivo A77. Formas de investigar el territorio proponiendo intervenciones espaciales. Entrevista con Gustavo Dieguez de A77 en Aranguren 442 el día 28 de julio de 2022. Buenas tardes, Gus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Gracias por tu tiempo y tu atención. Gracias por invitar. Nada, estamos hablando que la práctica de A77 nos interesa muchísimo porque creo que siempre habéis tenido una conciencia muy clara de que vuestra práctica es una investigación. Es decir, que no hacéis la investigación previamente a hacer el edificio en concreto o la intervención espacial, sino que en la propia práctica hay una investigación. ¿Cómo y por qué tomáis como vuestra práctica como una investigación? O como, ¿de qué parte esta idea? Parte de una idea de aprendizaje haciendo y de producir haciendo, sin especulaciones o preconceptos. Sería ir al encuentro de las circunstancias de trabajo directamente y producir un intercambio. Con este tema de ir trabajando en estos temas entre lo urbano y lo arquitectónico, de qué manera lo arquitectónico incide con la cuestión urbana, o si lo arquitectónico desenvuelve un proceso urbano de algún tipo. Empezamos a trabajar en ponerle palabras a las cosas que hacemos, ¿no? Y empezamos pensando que lo que hacemos o intentamos hacer es una práctica de la escucha. Y que la traducción de la práctica de la escucha es básicamente hacer teoría de esa práctica, ¿no? O sea, no al revés. Entonces, no es una investigación en tanto no hay una hipótesis preestablecida, sino que la teoría viene a continuación del trabajo que hicimos. Entonces, el hecho de haberle puesto práctica de la escucha al trabajo tiene que ver con haber tomado algún tipo de conclusión con algunos trabajos desarrollados previamente. Y de alguna manera, la idea de que la escucha era algo necesario, sobre todo no tanto en la cuestión de la observación o de la investigación, sino de la propia arquitectura, ¿no? La arquitectura se manejó siempre con herramientas muy autónomas. Entonces, salir a buscar aquello heterónomo del ambiente implicaba abrir un poco el radar y ser más perceptivas y perceptivos de lo que hay ahí. Y entonces, bueno, en primer lugar, el primer paso es considerar práctica de la escucha. A la situación, pero a la vez de que uno escucha empieza a trabajar en lo que viene luego, que es la conversación, ¿no? Uno escucha, pero luego devuelve y luego va y vuelve. Entonces, en ese intercambio, lo que hacemos es una práctica de la conversación en donde las palabras se terminan transformando en cosas. Esto de las palabras y las cosas, claro, para la gente que no tenga ni idea de dónde viene este vínculo. Cuéntalo, porque hay un libro famoso que tiene ese título, no sé qué, que no toda la gente que esté escuchando este podcast tiene idea que existe. Bueno, hay un libro que se llama Las palabras y las cosas, de Michel Foucault, que es una literatura que leímos de más jóvenes y que en algún momento no sabíamos que tenían que ver con lo que hacíamos, que por ahí en las universidades de arquitectura, en la facultad de arquitectura se suele dar a veces como
como un apoyo teórico y que, bueno, finalmente tiene que ver en esta cuestión más enunciativa de cuál es el aspecto final de la arquitectura para nosotros, que es transformar las palabras en cosas y que las conversaciones y los diálogos se traduzcan en objetos de afecto, de mediadores de afecto. Entonces, la posibilidad de intercambiar con otras personas un objeto tiene que ver también en de qué manera fue preconcebido ese objeto. Si ese objeto fue hecho entre varias o entre varias personas, formó parte de una discusión y de una conversación. En todo caso, a lo que nosotros estábamos tratando de perfeccionar o de tratar de mejorar es el procedimiento, pero en algún momento yo te comentaba que no hay ningún procedimiento igual a otro en ninguna obra, todas las relaciones y todas las conversaciones son diferentes, entonces implica estar predispuestos a empezar de nuevo. La palabra proyecto allana el camino, porque los procedimientos proyectuales instalan una mecánica que tranquilizan y dejan en un estado como de cierta como de liviandad respecto a cómo procede uno. Se vuelve más mecánico y esto lo que te obliga es a no tener ninguna mecánica por delante, sino solamente tener abiertas las orejas. Sí, es verdad que en ese sentido, en esta serie de podcast, Caja de Herramientas de Metodologías Experimentales, alguna gente ya ha hablado de los objetos de mediación, o bueno, hablarás, depende en qué turno lo escuches, ¿no? Pero Silvina Babich habló de los objetos de mediación, Vero Gago y Lucy Caballero al respecto de cómo la idea de habitar tiene que fabricar sus propias normas, ¿no? Que superan con creces las leyes de la arquitectura. Que en general la arquitectura piensa de sí misma que tiene unas leyes que están por encima de las leyes humanas, ¿no? Que te pueden enseñar a ti a vivir, no solamente a habitar, sino a vivir. Claro, partiendo de esa idea de que al final hay otras leyes que se imponen a las leyes de la arquitectura, en cada proyecto habría que fundar unas leyes propias de ese juego, o el proyecto ya marca un poco unas leyes de juego. ¿Cómo funciona esta fundación de mundos con sus propias lógicas en cada...? Es una construcción de acuerdos, ¿no? ¿Cómo haces que esa discusión se valide colectivamente? Nosotros trabajamos en un campo en donde intentamos producir arquitectura en el grado, en la enseñanza de grado de arquitectura, ¿no? Entonces, producir arquitectura real en un campo que habitualmente está avalado como un campo de especulación y donde todavía es un campo de simulación, volver real eso y volver a la experimentación en experiencia, en donde vos tengas que atravesar la vida de otros y de otras personas, es un campo de responsabilidad altísimo, porque la experimentación queda suspendida en los términos en los que se conoce habitualmente como el lugar de la prueba y el error. Se vuelve, como no podés fallar, tenés un solo tiro, tenés una sola bala, y entonces la única forma de no equivocarse es que nos equivoquemos todos juntos. Con lo cual, el campo de certezas tiene que ver con cómo se construya la validación colectiva de las decisiones a tomar, tanto entre los estudiantes y los docentes, como entre estudiantes, docentes y comunidad, entre estudiantes, docentes, comunidad y referentes de los territorios o lugares institucionales que están afincados en los territorios. Entonces, hay una necesidad de construir algo que en la política está como medio bastardeado, que es la idea del consenso, porque la política no es consensual, digamos, la política es decisional y en un momento no es posible contemplar eso, pero en campos de comunidades como más reducidas es mucho más fácil establecer parámetros de acción y líneas de acción en el tiempo. Entonces, hay un ejercicio futuro de construcción de línea de tiempo, pero también, como el presente está tan presente, hay decisiones que tomar en el inmediato que se vuelven latencias políticas de potencialidad futuro. Digamos, como que vos, en algún momento, cuando decidís un presente, estás decidiendo un futuro, automáticamente, y eso necesita como cierta responsabilidad colectiva. En ese momento, si vos te equivocás, nos equivocamos todos, es que por cuestiones matemáticas no nos equivoca nadie. Esto no es un juego de manos. No, yo creo que está muy bien en el sentido de que al final la ética de la arquitectura tiene una cierta construcción autorreferencial, ¿no?
Si el diseño está bien, si el diseño es verdad, tengo razón, hacedme caso. Cuando lo que ustedes proponen es una especie como de, y en este marco, bueno, como de planteamiento, de pregunta muy compleja, que tiene que ver con cómo vamos a vivir, cómo vamos a habitar, cómo queremos habitar. No te voy a decir yo a ti, tienes que vivir así, como los arquitectos han hecho siempre, sino decir, oye, ¿cómo les gustaría seguir? Es un poco esa pregunta, ¿no? Y eso pasa por cómo nos vamos a techar, qué techo nos vamos a poner, y después de ahí todas las demás preguntas, ¿no? ¿Y este cable cómo será? ¿Y qué viga tendrá? ¿No? ¿Cómo funciona esto de el diseño como macro pregunta? Bueno, es una excusa de intercambio, ¿no? Es una excusa para producir el intercambio. Y es una oferta a la interacción de los saberes diferentes que hay, ¿no? O sea, hay como un preconcepto también de la arquitectura, es que tiene como el saber y el conocimiento, y que eso es necesario que se universalice. Y el conocimiento que trae la arquitectura como única fórmula de verdad es limitado en el sentido de que es una estrategia como de forzadura respecto a los otros saberes, ¿no? Entonces, en algún punto es algo medio colonial desde ese lugar de imposición. Lo que sí me parece que la arquitectura ofrece, en contrapartida de esto, es la idea de ser el espacio, si se considera como un espacio flexible, el espacio de contención de las energías y las potencias de un lugar. Entonces puede ser como una especie de caja contenedora de discursos de diferente origen. Si no se vuelca la arquitectura como saber mayor por sobre otros saberes, es potencialmente como un campo de construcción de conocimiento más plural. Para nosotros funciona bastante así y nos sirve mucho pensarlo así. Después, los referentes, los interlocutores, las personas con las que hablamos tienen diferentes niveles de percepción de esto, y hay mayores y menores sensibilidades, y hay que tener como una paciencia constante respecto a cómo los umbrales del conocimiento de cada una de las personas que interactúan van teniendo su límite o no, y qué posibilidad de flexibilidad o de transformabilidad tienen esos discursos que ya están instalados. Mucha gente tiene como unos preconceptos muy cerrados, tan cerrados como la arquitectura alta, digo, ¿no? O sea, también hay como una invitación a que se derriben las cuestiones, ¿no? O sea, no sé, esta semana tuve una charla respecto a uno de los compañeros que está construyendo en el barrio sobre la ubicación de una puerta, ¿no? Y cómo la ubicación de una puerta implicaba tener en un depósito mayor posibilidad de trabajo interno dentro de ese depósito, de guardado y de rendimiento de la superficie interna. Fue una discusión interesante, pero merecía una segunda discusión con la persona que en el apuro tenía que resolver el problema, que tenía que ver con hacernos a un lado y empezar a discutir concretamente sobre ese tema como un tema teórico para que él entienda mi razón y yo entienda la de él, ¿no? O sea, en el momento del apuro hubo que decidir algo, pero me hubiera gustado, por ejemplo, tener como otra posibilidad de discusión de esa pavada, que es una situación muy menor, pero que encierra el cruce de saberes diferentes, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué experiencia tenés vos para guardar cosas en un lugar, ¿no? ¿No? Digo, ¿y yo cuál tengo? ¿Y cómo confrontamos la experiencia de cómo guardás vos las cosas y qué cosas vas a guardar respecto a la que yo tengo? ¿No? Él tenía un preconcepto sobre que yo no tengo cosas que guardar, ¿sí? Y cómo, ¿entendés? Sí, pero yo vivo guardando herramientas, vivo guardando materiales. O sea, era como parte de que estábamos discutiendo quién tenía más experiencia sobre algo. Y eso es una cosa interesantísima. O sea, en cierta manera, yo siempre afirmo que la arquitectura tiene que poder abrir puertas y no cerrarlas. Es decir, muchas veces en una discusión, una de las dos partes dice, esto tiene que ser así y no puede ser de ninguna otra manera. Porque lo dice la ley arquitectónica, porque lo dice el presupuesto, porque lo dice la superficie disponible, el material. Y creo que la única gracia real que tiene la arquitectura es demostrar constantemente que para cualquier problema hay infinitas soluciones. Y eso no hace que la mayoría de ellas sean erróneas, porque en otro caso se pueden aplicar. Desde ese punto de vista,
Siempre la arquitectura es una macroinvestigación sobre las posibilidades infinitas de un sistema de problemas, como tal, ¿no? Como incluso bizantinamente podías hacerlo, ¿no? Ustedes tienen un lema en su web, o un lema antiguo, pero que a mí me gusta mucho, que es esto de trabajar con lo que hay a mano, con los materiales disponibles. No es una forma de restringir las posibilidades, sino de hacerlas, de multiplicar las posibilidades de los objetos dados. En un sistema de ecuaciones siempre hay que decidir una de las incógnitas, o tacharla, digamos, ¿no? Despejar una de las incógnitas, porque si no el sistema es imposible de solucionar. Y en ese caso, la incógnita que ustedes han despejado es la de los materiales. No dicen, pongamos que podemos comprar titanio, aluminio, sino la incógnita a materiales está acá. Y sobre esto juguemos. ¿Cómo funciona este sistema de investigar sobre las posibilidades que tiene un material dado? En principio, referido a esa frase que vos decís, es como que trabajar con lo que uno tiene a mano es como una fórmula muy inmediata y es posibilista, pero es trabajar haciendo las cosas, ¿no? No esperando que haya otras. Entonces hay un primer umbral que se atraviesa con cuáles son las posibilidades y las disponibilidades que tenés con respecto al material. ¿Tenés mayor presupuesto? Bueno, pongámoslo. Ahora, ¿no tenés presupuesto? Bueno, usemos lo que tenemos, ¿no? No hay mucho más que eso. Ahora, hay una relación del material con la idea de pobreza que tiene un valor simbólico muy fuerte, ¿no? O sea, para muchas personas que están viviendo en situaciones y en situaciones de marginalidad muy grandes, algunos materiales tienen un valor simbólico que para otros accesos económicos y otras formas de vida son muy diferentes. Entonces, hay que hacer cuentas con eso también. Digamos, la idea de trabajar con los restos es una idea de clase media. Entonces, yo no puedo imponer una idea de clase media sobre alguien que quiere tener una obra simbólicamente monumental. No puedo jugarle al pobre yo, al pobre. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando hubo que elegir qué obra en el barrio La Carcova, en el Parque Educativo La Carcova íbamos a construir, la voz del barrio dijo, tiene que ser algo muy grande. Tiene que ser algo monumental. No tenemos que tener techo y el techo tiene que ser un techo muy alto. Y entonces hicimos un techo muy alto. ¿Sí? Entonces elegimos el proyecto entre todos los proyectos de estudiantes que hubieron, que tuviera ese valor simbólico de oferta monumental de la arquitectura para un barrio que habitualmente está jugando con las obras. Y trabajamos con una madera cara en un barrio que estaba trabajando con las obras, porque ese era un basural. Entonces era un contrasentido trabajar con basura en un basural. No entraba en el rango de opiniones. Entonces sí puede trabajar con basura en otros lugares donde la basura no está siendo vista, sino que está siendo desconsiderada. Ahora, donde se trabaja con la basura como materia prima de supervivencia, era todo lo contrario de lo que había que hacer en ese lugar, porque no lo dijéramos nosotros, sino porque nos lo dijo la gente que estaba tratando de hacer un espacio de referencia simbólica y de renovación del espacio público en un lugar donde antes era un basural. Bueno, ahí ya está. Estaba dicho, digamos que hay fórmulas que son como muy, muy sencillas de que se resuelvan, porque los discursos son voces muy fuertes. son inquebrantables esas voces, ¿no? Sí, claro. Naturalmente la investigación sobre el discurso siempre está presente cuando uno trabaja con comunidades, ¿no? Siempre estamos hablando que la metodología experimental que ustedes aplican es trabajar desde abajo, construir desde abajo, ¿no? Obviamente no se trata de echar a una situación un objeto y ver cómo responde esa situación, sino fabricar un objeto con la situación dada. Y desde ese punto de vista, creo que la investigación sobre los discursos está constantemente abierta, porque tú no puedes llevar tu discurso, sino que al mantener una conversación hay un cruce de discursos que fabrica un tercer discurso. Pero para no perdernos, estaría bien ahora que contaras cómo funcionan los procesos, cómo aterrizan ustedes en un territorio y cuál es la propuesta, digamos, para el que no sepa nada, cuál es la propuesta. Te paras en tu lugar y dices, hola, buenos días. No, bueno, sí. Primero aclaro que lo que dije anteriormente lo digo desde el lugar de alguien que casi todo su laburo fue trabajar
reinterpretando objetos de descarte y de desecho, ¿sí? O sea, no lo digo desde ese lugar, no lo digo desde un lugar diferente, ¿no? Lo digo como validando la posibilidad de que los objetos de descarte industrial, los residuos y las cuestiones que son los restos de las comunidades pueden ser objetos de uso muy, muy fértiles. Ahora bien, respecto al procedimiento de trabajo, hay varias fórmulas, ¿no? Nosotros a lo largo del tiempo, Alberto, nos hemos conocido en una etapa en donde hicimos un proyecto que vos participaste, que fue en Villa Hidalgo, en San Martín, en donde a nosotros nos convocó un organismo, el Ministerio de Obras de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que es como un organismo gubernamental grande, porque la provincia de Buenos Aires es el mayor distrito de nuestro país, encargándonos un trabajo que era como una experiencia piloto donde nosotros construimos un diálogo con todas las organizaciones sociales del barrio a preguntarles cuál era la infraestructura que hacía falta, cuando en la demanda del gobierno nos pedían que hagamos los mismos juegos de infantiles que habíamos hecho en otro lado, ¿no? Entonces hicimos primero una conversación con cada una de las instituciones y todas las instituciones nos llevaron al club donde finalmente construimos. Todos nos dijeron dónde hacerlo y cuando fuimos al club nos dijeron qué hacía falta, que era un techo de sombras para que los niños tomaran la merienda. Entonces, digamos, ese fue el abordaje en ese caso, ¿no? Que es un abordaje como de ir sedimentando el conocimiento y teniendo la paciencia suficiente para que decante de todo el cruce de conversaciones, ¿no? Decís, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, teníamos unos fondos. Bueno. Se volvió cada vez más complejo cuando nosotros no teníamos financiamiento y lo que sí teníamos era una infraestructura académica, que es tener un taller, una cátedra y un par de cátedras, una en la Universidad de San Martín y una en la Universidad de Buenos Aires, y poder fusionar a otras unidades académicas y construir primero una red universitaria que trabaje y que tenga el pensamiento sobre que la enseñanza era enseñar a construir en un territorio para una comunidad o un destinatario concreto. Entonces, cuando hallamos perfiles semejantes a esos intereses, primero construimos una red universitaria. En segundo lugar, también era tener interlocutores que tengan la necesidad y la capacidad de poderse acoplar a un proceso académico de construcción a largo plazo. Entonces, ahí hay otra dificultad que es que no abundan tampoco, ¿no? Quienes tienen organizaciones sociales o que tienen un merendero o un espacio comunitario tienen urgencias mucho más grandes que la necesidad de infraestructura o de andar repensándose como edificio o como arquitectura. Entonces, conseguir referentes que tengan como esa vocación de pensamiento futuro, estructural, teórico, casi muy difícil. Hemos dado con la suerte de tener interlocutores que han sido muy valiosos porque han sido como personas que construyen desde su propio discurso el discurso también académico. O sea, no es que es el discurso académico, es lo que hablábamos antes, el discurso académico se nutre, pero se retroalimenta con el del interlocutor. Entonces, nuestro procedimiento es empezar a tener esa red y con quiénes construir estos proyectos. Después hay otra línea que tiene que ver con cómo financiarlos, las búsquedas de financiamiento, que siempre son externas o búsquedas a subsidios y apoyos. Muchos vienen de fundaciones fuera de nuestro país, otros vienen como de instituciones de nuestro país que pueden aportar dinero. Y después un proceso de trabajo que es básicamente una primera unidad que tiene que ver con la conversación respecto al programa, podríamos llamar de una forma muy básica decir programa, pero en realidad es el sueño futuro y el sueño presente sobre un lugar. ¿Cómo te imaginas ese espacio a futuro? ¿Cómo te lo imaginas ahora? ¿Qué necesidad de espacio tenés? Bueno, con todo eso construimos un tiempo bastante largo, estamos como meses laburando con las instituciones sobre eso. Y luego de que tenemos ese programa definido, pasamos a la etapa de proyecto en donde los grupos académicos se juntan y intercambian y van teniendo cotidianamente intercambios con sus docentes, pero periódicamente con las referencias territoriales, ¿no? Ya sean personajes referentes de institución, comunidades o personas que tienen esa necesidad demandada de inicio. Y entonces hay un ida y vuelta constante entre proyecto y devolución y construcción de un diálogo a partir de cómo eso se va consensuando.
Y luego se eligen proyectos, pueden ser varios, que sean ideas interesantes, que luego se mixturan y hacen un solo proyecto final. Puede ser que se elija un proyecto, un poco antes hablábamos con vos, Alberto, de cuáles son los riesgos que tiene cada caso, ¿no? Cuando vos elegís un único proyecto termina siendo como un ganador de algo y de vuelta hay un costado de autoría que a nosotros no nos interesa. Nos interesa que la autoría sea colectiva en función de que el conocimiento se vaya sedimentando con todas estas decisiones colectivas que se van tomando y va ganando un contenido de verdad a medida que esas decisiones se van tomando. Y finalmente se instrumentan los momentos en los cuales se pasa de ese proyecto a documentarlo, a entender cómo se construiría y luego a construirlo. Es un proceso que muchas veces puede llegar a entrar en un curso académico y muchas veces excede el curso académico. La mayor cantidad de veces pasa eso. Entonces se trabaja con proyectos de mediano, corto, mediano y largo plazo que se van construyendo a lo largo de los años y que muchas veces quedan interrumpidos del curso académico, pero se siguen construyendo con esa misma gente que estuvo interviniendo. Y se vienen empezando a multiplicar y a ramificar esos proyectos y se va convirtiendo cada vez más en algo difícil de gestionar porque hay muchos proyectos dando vuelta, dineros por llegar para empezar etapas primeras o segundas. Y bueno, es como aprender sobre la marcha también. No hay un aprendizaje ya concebido de antemano, sino que es un aprendizaje constante. Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo ahora es aprender la experiencia cada vez de cero, como te decía antes. Lo interesante es que esto se puede dar con un edificio grande, llámese biblioteca, o se puede dar con cualquier intervención, ¿no? Pongamos el caso de una comunidad de vecinos que tiene 4 vecinos. Si sos tú y otro, de repente la conversación, pues... Y uno se para ante los demás y dice, me gustaría que hiciéramos acá algo, una intervención. Imagínate, ¿no? Como reducido a la mínima expresión. No por hipótesis, sino para hacerlo viable y no tener que tener una carrera de arquitecto 25 años, reconocida, no sé qué, sino si alguien dice, yo quiero investigar este territorio aportando un objeto, ¿cómo funcionaría esa conversación? El mínimo posible. Yo me paro aquí, salgo ahora mismo a la puerta de mi casa, de la casa de la que estoy ahora viviendo, y le pregunto al vecino, che, vecino, hagamos algo. Vamos a hacer una intervención espacial. ¿Qué ocurre en ese momento? Y ocurre la miseria. Sí, por algún motivo siempre nosotros trabajamos con instituciones públicas porque son las que garantizan el hecho social y colectivo por sobre la vocación individual. Y el problema de los espacios de vivienda colectiva o los espacios de producción de un conocimiento desde la idea del espacio privado o de la propiedad privada o la colectivización de la propiedad privada, no lo tengo todavía tan claro con cómo podría ser. No quiere decir que no se pueda hacer, pero sí que no está como cercano a nuestra experiencia por ahora, ¿no? Es algo que deseamos porque nosotros creemos que la arquitectura le debe mucho a la construcción de formas de vida colectivas y de producción de ensayos de cohabitación, ¿no? Como de mejora de la calidad de vida, sobre todo, digamos, nosotros si estamos trabajando en barrios populares o en villas y demás, esto no es lo mismo que la idea del vecino que tienen en el gobierno de la ciudad, cuando llaman a alguien, ya no ciudadano, sino vecino. Que vecinos básicamente se transformó en una palabra como para mí como muy compleja, en el sentido de que es todo aquel que te va a romper las pelotas, ¿no? ¿No? O sea, vecino, 2 puntos, todo aquel con quien tendrás un problema, ¿no? No, es como eso, garantía de que es alguien que protesta. Quiero decir, garantía de que es alguien que siempre se va a quejar, ¿no? Nunca vas a pensar que la idea de vecino tiene que ver con alguien que te va a ayudar, ¿no? Es un poco, lo digo como hasta casi subjetivamente, es una opinión respecto a cómo la palabra va tomando un sentido oscuro. No sé si leíste un panfletito que publicamos en 2012
y que se retomó con el gobierno de Macri, se volvió a publicar en 2015, segunda edición, que se llamó Vecinocracia, Claro. explicando cómo la idea de vecino en su esencia es puramente reaccionaria, porque ya se ubica en un lugar como de autoridad, de diferencia y tal, entonces no hay nada, la antipolítica se da muchísimo en las comunidades de vecinos, no fluye la palabra, no fluye. Y creo que porque no fluye el deseo, porque siempre fluye, digamos, la miseria. Entonces, Es que vecino implica siempre aquel que tenés cerca, que tenés enfrente, pero que no lo elegiste. El vecino es alguien que vos no forma parte necesariamente de tu entorno afectivo. Entonces es una palabra desafectada, no es una palabra construida desde la pulsión comunitaria, ¿no? O sea, como de la cosa, de la idea de la suma, sino es segmentación, ¿no? Entonces siempre conviene que haya segmentado el conocimiento porque todo aquello que se concibe como colectivo, también hay una palabra que se ha construido en este último tiempo de signo negativo, pero que no necesariamente lo es, que es populismo. El populismo forma parte del deseo de pulsión colectiva. Entonces, cuando pareciera que el pensamiento colectivo es un pensamiento enajenado porque responde a la voluntad de otro y no a una voluntad común, bueno, entonces esa palabra es rápidamente como bastardeada y tirada al bombo, pero porque no está construida tampoco esa idea de que hay un deseo común por fuera de la pretensión de un otro poderoso que te dice que tenés que hacer tal cosa. Bueno, en ese caso es como muy difícil. En los barrios populares, como para poder trabajar las cuestiones de habitabilidad y de mejora habitacional, si no hay una herramienta estatal que actúe, es muy difícil porque es muy difícil poder contribuir desde un lugar equitativo para todo el mundo con las necesidades satisfechas para todo el mundo. Entonces se vuelve como una especie de intríngulis. Cuando en cambio en una comunidad vos tenés una pequeña institución que es un crecimiento, un motorcito de pulsión comunitaria, ese es el bien de afecto en común. ¿Entiendes? O sea, para mí es como difícil poder abordar todavía el problema de la vivienda de un espacio privado, por ejemplo, a diferencia de lo que es el espacio público. Con todas las que tiene la cuestión de estatal dentro del espacio público, porque es de injerencia estatal, ¿no? Pero así todo, la cuestión de la construcción de pequeñas instituciones o organismos de tercer sector que construyen espacio público sin ser estatales, son lugares como de mucha potencia, ¿no? Como de construcción de identidades. en general, o sea, la persona que esté escuchando este audio, este podcast, y diga, necesito para mi territorio investigarlo, voy a usar esta herramienta que usan los 77 de construir objetos espaciales. En general, esas instituciones colectivas, ya no privadas, o sea, no pones a dos privados a discutir, sino que ya partes de una institución mínimamente colectiva, o el tercer sector, que por extensión tiene también su propia agenda, pero que no son dos privados. Esas instituciones en general agradecen la mirada espacial, salir como de su día a día. O Claro. cómo se acercan a ese input de repente de que la arquitectura sea una aliada y no una impositora, una imposición, como suele ser. Y es desde el lugar donde se presente a la arquitectura, ¿no? O sea, con cuál nombre se la presenta, ¿no? Si decimos la arquitectura es tal cosa, ¿no? La arquitectura es el mal. No, es como se presente la figura de lo arquitectónico en esa discusión, ¿no? La figura de lo arquitectónico sería, porque la arquitectura se usa para no solamente el evento construido físico, sino para la construcción de la red, de la malla, de la estructura, de cualquier cosa, ¿no? Siempre se habla de arquitectura de redes o arquitecturas de no sé qué cosa. Entonces, lo arquitectónico ahí tiene que ver con el criterio de organización, tanto discursiva como de implementación, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo una discursividad estructurada a partir de que la arquitectura sería como una herramienta para construir orden de algún tipo. Pero ese orden no está garantizado si no hay forma, ¿no? Como la idea de que hay una
una cuestión donde finalmente hay que definir la forma de las cosas. Y la arquitectura atraviesa dimensiones, no solamente tiene que ver con la cuestión de qué ladrillos voy a poner o de cómo divido estos ambientes, sino tiene que ver con cuál es la forma de funcionamiento de una organización comunitaria, social, colectiva y demás. Entonces es como un ejercicio de pensamiento. Por eso a mí me divierte mucho hacer los talleres de construcción colectiva en la etapa en la cual nosotros hacemos el primer taller, que tiene que ver con la construcción de la relación de deseos, de voluntades futuras, de necesidades presentes y de enunciación de percepciones sobre el espacio, ¿no? ¿Qué tipo de espacio querés que pase? Entonces esa discusión, intercambio de esa discusión, donde se cruzan, donde hay momentos de conceptos que tienen muchas personas que coinciden y muchas personas que disienten, y entonces empezás a entender ahí una discusión posible, porque latente en cualquier enunciación del deseo o la voluntad futura, de la cuestión presente de las necesidades del espacio y las cuestiones de percepción, se cruzan los discursos internos de una organización, de lo que uno principalmente quiere, de lo que quiere que pase estando con otras personas compartiendo algo. Entonces hay un discurso institucional atrás de eso. O sea, atrás del discurso del espacio y de lo arquitectónico hay un discurso institucional y finalmente hay un discurso político. Digamos, ¿cómo querés que pase? ¿Qué querés que haya una oficina para el gerente? ¿O querés que haya un salón comunitario donde todos hacen todo? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Que entre la luz por arriba donde vos veas el cielo? ¿O querés que se vea cómo controlar a los chicos en una ventana que vea los pies y veas cómo se pelean y para ir a separarlos? O sea, ¿qué querés que pase en el lugar? ¿Querés protegerte de las balas del barrio? Entonces querés tener unos postigos muy duros. ¿O querés...? No, bueno, entonces ahí empieza a jugar a través de lo material el discurso institucional. En este sentido de la duplicidad de la forma y el orden, ¿no? Cuando hablabas de un territorio mucho mayor, ustedes han trabajado en una zona que sería como la zona noroeste del conurbano bonaerense, el basural del CEAMSE, que es ¿cómo se llama? El relleno sanitario histórico, ¿no? Y en uso actualmente de una ciudad mastodóntica como Buenos Aires, el río Matanzas, y también hay una autopista que se llama Autopista del Buen Aire. Toda esa zona. Lo conocés mejor que yo, ese lugar, no, ¿eh? No, porque ustedes lo conocen muy bien, es a donde voy. ¿Cómo han ido a lo largo de 10 años trabajando todo ese territorio y cómo vinculan los conocimientos de un proyecto con otro? ¿Cómo, no sé si lo hacen explícito o...? Empezó siendo una experiencia formidable, que fue la que te comentaba antes, que compartimos, que ahí convivimos básicamente con vos, Alberto. Pero después quedó como un deseo latente, porque varios años posterior a esa experiencia nosotros no tuvimos acercamiento, pero tuvimos siempre el buen recuerdo, ¿no? Y el recuerdo cariñoso por redes de la gente del club donde construimos, y dijimos, bueno, si tenemos que ir a un lugar, nos tenemos que ir a instalar con nuestro galpón. Nosotros tenemos un galpón donde construimos y donde hacemos eventos, es una especie de mezcla entre estudio, espacio cultural, taller de construcción. Hay una radio, entonces es como un lugar como también multidisciplinario, que se llama Investigaciones del Futuro, que está en Villa Lynch, casi saliendo ya de la ciudad de Buenos Aires, y nos fuimos a ese galpón a tener nuevas aventuras con ese espacio. Entonces para nosotros era como tener un espacio físico donde podamos hacer actividad, era una clave, pero la clave mayor fue que empezamos a dar clases en la Universidad de San Martín, que está a muy pocas cuadras de ese galpón, que tiene una vocación de trabajar con el territorio, ¿no? Ellos tienen la idea de que San Martín es un territorio educativo, ese es el concepto, el lema de la universidad, y entonces todas las acciones que desarrollan dentro de la universidad, de todas las carreras, tienen que tener alguna relación vincular o institucional, o educativa, o de investigación, o de intercambio territorial, o de intercambio de cualquier tipo, con el territorio inmediato, que es su municipio, que es San Martín. Entonces, a nosotros nos ha venido bárbaro, porque es claramente la posibilidad de tener encima una materia que se conecta directamente con alguna institución del territorio y produce arquitectura para ese territorio.
Nosotros, nuestra estructura académica es tener una materia de grado que trabaja el proyecto y la consecuente a esa trabaja la tecnología. Entonces, lo que diseñamos en una primera materia lo tratamos de construir en la segunda. Entonces, y siempre en algún lugar cercano del territorio. Eso a nosotros nos ha permitido mantener y sostener una agenda de persistencia en el territorio y seguir investigándolo, y toda la universidad está pensando en ese territorio, con lo cual es un campo de conocimiento ya que está acondicionado muy bien como para hacerlo. Entonces, todos los años hay un taller de arquitectura y urbanismo que se invita a todas las universidades posibles a trabajar sobre algún tema de ese territorio. Entonces, también los chicos de estudiantes nuestros trabajan, tienen materias en sociología y en antropología, y entonces también tenemos intercambio con esas disciplinas para poder también reforzar otro tipo de conocimientos no extradisciplinares en la formación. Entonces sí, a nosotros nos ayuda mucho estar apoyados en una institución y no ser solamente curiosos de un territorio, sino también estar muy solventados por eso. Hay que decir que San Martín es un poco una ciudad del SimCity, aquel videojuego, porque tiene un vertedero, tiene una autopista, tiene industrias, universidad, una cárcel, tiene todo, que no todos los municipios tienen. En esta serie de podcast hay gente que dice, se puede investigar tu cuadra o tu barrio, se puede investigar un territorio enorme como San Martín, con más de 500.000 de habitantes, más o menos de la misma manera, siempre pensando que cualquier lugar es rico. O sea, no esperando no se sabe qué oportunidad, sino tomando por la vía de los hechos lo que tiene uno delante y pensando que ese territorio le va a dar las respuestas que necesita. Pero todo el mundo disquisiciona o reflexiona sobre la pertenencia o no a ese lugar. Claro, ustedes al ser parte de San Martín seguro que tienen sus cuitas con el alcalde de San Martín, con la policía de San Martín, que les conoce como los pesados que intervienen en la Carcova, y los profes de la facultad. ¿Cómo funciona esa pertenencia o no pertenencia al territorio investigado? Bueno, es interesante porque también en otros momentos nos hemos preguntado cuándo uno pertenece a un lugar. No sé si nosotros terminamos de pertenecer, pero sí habitamos ese espacio, y si bien estamos instalados en un lugar donde hay necesidades satisfechas y estamos trabajando sobre lugares que tienen necesidades insatisfechas de esa misma ciudad, tenemos que interactuar con la municipalidad para trabajar en un territorio que es el parque donde estamos trabajando ahora. Tenemos que tener reuniones con los dueños del suelo, que es una empresa que está frente al territorio este. Tenemos que tener relación de reuniones periódicas con todos juntos, ¿no? Los interlocutores nuestros, que es la Biblioteca Popular La Carcova, que es donde estamos trabajando ahora, la gente de la municipalidad y la gente de la empresa, y nosotros representando a la universidad. Entonces, hay una cuestión muchas veces de desdoblamiento, de ser agentes institucionales, o sea, como representantes de una universidad por un lado, personas interesadas desde la propia vida o la forma de vida nuestra, que es como nuestro estudio A77 lo trata de hacer, y también tratar de activar un espacio cultural dentro de ese territorio, ¿no? Como tener un espacio que le dé vida como una institución más a ese territorio, por fuera ya de lo académico, pero sí recibiendo a las universidades que vienen a trabajar ahí. Recibimos nosotros a otra universidad también, que es la de 3 de febrero, la de la Universidad de Buenos Aires también vienen a trabajar a nuestro taller y a nuestro galpón. Entonces es como interesante para nosotros no dejar de estar incorporados a esa lógica, ¿no? Como lógicas cruzadas, ¿no? Con varios roles a la vez y con esas confusiones interesantes que trae, ¿no? Como estar entre varias aguas. Pero después de todo, este tipo de cuestiones también a nosotros, más allá de una cuestión más sentimentaloide, nos interesa desde el punto de vista de la construcción de afectos que hacemos, ¿no? Con la gente de los barrios. O sea, con las instituciones con las que nos movemos terminamos teniendo relación afectiva de cariño compartido, de momentos compartidos, de momentos de la vida compartidos. Entonces, es interesante también desafectar la idea de lo académico como una cuestión entumecida, sino también vincularla con la dimensión humana que tiene el vínculo y la comunicación, no ya como técnica de abordaje, sino como forma de vida, ¿no? Como es una comunicación en donde vos
escuchás problemas que tienen que ver con lo infraestructural, pero de repente un problema concreto que tiene una persona en su vida de todos los días, o situaciones complejas que atraviesan. Nosotros ahora estamos trabajando con la escuela secundaria de la UNSAM en un proyecto que es el espacio de ciencias naturales, y bueno, nos enteramos que ellos la semana pasada mataron a uno de los chicos y los estudiantes de un disparo. Entonces, es fuertísimo. Pero ¿y qué hacen con esa situación? No podemos hacer nada, qué sé yo, es como lo que sí acompañar, ¿no? Acompañar, pero a nivel emocional. sí, pero es durísimo. Bueno, pero llegado el caso, que Dios no lo quiera, de una evolución desastrosa de la situación, estoy seguro que ustedes aplicarían sus conocimientos de afectos, de investigación, su capacidad imaginativa, su capacidad de gestión de proyectos a una posible solución física de la violencia que pudiera llegar a crecer. Además de darle un abrazo a la madre del estudiante. Estoy seguro que podrían aplicar lo que han conocido para mejorar esa situación. Sí, lo que pasa es que excede. No, sí, Excede el nos poder. excede todo. Excede cualquier poder aporte que disponible, excede. Claro, sí, nos excede en la posibilidad. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, pero son barrios muy, muy castigados. Sí, me hago claro que excede el volumen de poder disponible, excede al volumen de poder disponible por nuestra parte, Sí. sin ningún lugar a dudas. Pero creo que también el tipo de conocimientos necesarios no los excede. Es decir, no solamente la aplicación de políticas sociales, de políticas policiales, de políticas judiciales, sino que algunos conocimientos, como son la sociología, la antropología, la arquitectura, tienen que poder participar de eso de maneras inéditas hasta ahora, de maneras innovadoras. En ese sentido, no es una pregunta trampa, sino que es una pregunta de verdad desde el interés. Es obvio que los estudiantes de arquitectura señalan constantemente las carencias y falencias que tienen al respecto a la sociología, a la antropología, y van a cursos. ¿Los de socio y los de antropo van alguna vez a asignaturas de arquitectura en la UNSAM o no? ¿Cómo funciona eso? No, eso es una cosa que estamos armando. Nos agarró la pandemia y nos mató, pero nosotros hace poco empezamos a dar clases en San Martín en el 19. Fue el primer año que hicimos un primer trabajo serio. En el 18 hicimos una primera experiencia, pero no salió. El 19 hicimos, después nos agarró la pandemia. Y en el 19 habíamos empezado a trabajar con la gente de sociología y antropología con Ramiro Segura, que podamos hacer que nuestras materias puedan ser cursadas de manera indiferente entre las dos carreras, ¿no? Entre las tres carreras. Y eso es un trámite que tenemos que lograr. Lo que pasa es que ahora hubo una fusión, bueno, es un tema que no sé si viene al caso, pero hubo una fusión de la escuela nuestra con otras dos escuelas de nuestro instituto, con otros dos institutos que no son precisamente sociología y antropología, entonces hay que forzar de nuevo cómo vincularlos, pero creo que es posible porque es una universidad muy interactuada, ¿no? muy cruzada entre las disciplinas. Pero sí, es algo que a nosotros nos interesa. Han venido a hacer prácticas de sociología ese año, vinieron a ver las clases nuestras para ver cómo podíamos hacer trabajos de campo cuando salgamos a territorio entre las dos disciplinas, cómo hacer las prácticas, qué tipo de prácticas, cómo haría las prácticas un estudiante de sociología o antropología en nuestro curso cuando hagamos las visitas por construcción o por relevamientos y demás. Eso es todo algo que tenemos por delante, que me interesa mucho porque nos va a dar más amplitud de vuelo, ¿no? Como que vamos a poder tener como más herramientas. Bueno, finalmente tiene que ver con el hecho de que el futuro pasa por conocimientos que no estén arrinconados, no solamente transversales o multidisciplinares, sino que no estén especializados, ¿no? El feminismo ha recibido el ataque de querer ser enclaustrado en los temas de género, ¿no? Los temas de libertad sexual, relaciones de pareja, etcétera. Pero el feminismo ha logrado escapar de esa esquina y atacar a la parte material, y hablar de economía, y hablar de deuda, y hablar de cómo funcionan los soportes materiales de la violencia económica. La arquitectura, si no quiere terminar como, tú haces los edificios y yo hago todo lo demás, que es lo que pasa a veces, tiene que poder también demostrarle a los demás que su conocimiento va más allá de el hormigón, el acero, diseños más o menos autistas de la realidad,
Y por eso creo que su conocimiento para pulsar un territorio, con esta capacidad de escucha, de generar consensos, de generar conocimiento en base a decisiones colectivas, pueden ser muy útiles para otros saberes. Me gustaría que de alguna manera eso funcionara y a lo largo de los años pudiéramos ver cómo los saberes de las ciencias sociales se vinculan con la arquitectura de una manera menos... la toman como menos técnica, digamos, ¿no? Como que hace años tuvimos un traductor, una persona de traducción que hizo sus prácticas en Basurama. Y el hombre no se animaba a construir, como que le parecía rarísimo ir a construir. Y nada, lo llevamos a construir, por supuesto, y construyó unas gradas muy bonitas en un talud de un colegio. Y el hombre se sentía como de vacaciones en otro cuerpo, sin darse cuenta de que la organización de esos pibes, la organización de los tajos, cómo funcionan los liderazgos en una obra, cómo funcionan los plazos, cómo funciona la construcción de consensos, de diseño, son un saber que sirve a cualquier ser humano, no tanto poner tornillos o cuánto pesa una madera o cuánto mide, que lo puede aprender también cualquiera. Pero se quedaba pendiente con esta cosa de los territorios y la pertenencia, si existe o si ustedes han pasado por el conflicto básico, tal vez un poco obvio también, de que el territorio se sienta explotado por la investigación, o que se sienta de alguna manera, sí, explotado. No, por ahora no. Por ahora no, pero hay como muchas prevenciones que tomar. Me parece que para que eso no ocurra tiene que haber mucha... digamos, en cada caso es diferente, lo vuelvo a decir, pero en aquellos casos donde no esté allanado por que la institución no tenga tan claro su presencia en el territorio, porque puede pasar eso, a nosotros con un club en Matanza nos está pasando eso, que está en un terreno en disputa, el club. Cómo lograr el acuerdo social para que ese club mejore su calidad de infraestructura con el acuerdo de la comunidad que lo tiene alrededor. Entonces, eso es una cosa que tenemos por delante ahora, de ver cuál es la estrategia para construir los diálogos para eso, ¿no? Eso no tiene que ver con la pregunta concretamente que haces sobre la explotación del espacio, sino más que nada con que no tengamos una reacción por intervenir de una comunidad que no está preparada para recibir sobre todo lo que ellos pueden pensar que puede ser un privilegio en un terreno que está trabajando en un club que tiene una base comunitaria, que va a tener un salón social, que va a tener un programa social. Entonces, para aclarar bien eso, me parece que hace falta algunas estrategias de comunicación y de encuentro y de construcción de diálogo para volver comprensible un proyecto social en un territorio que aparece como disputado por una demanda de vivienda muy grande en un barrio mucho más carenciado que el de La Carcoa. Entonces, nada, digo, no nos ha pasado, pero veo el riesgo de lo que puede pasar en un barrio que tenemos por delante para hacer un proyecto, que tenemos casi por empezar la obra y que queremos primero, antes estamos como muy cautelosos hasta que no tengamos garantía de que no pasa nada cuando empecemos a construir, ¿no? Porque bueno, cuando uno rinde fondos a alguna unidad de financiamiento no tienen que quedar en el lugar sin ningún sentido. Entonces, antes de poner un dinero en un lugar, necesitamos asegurarnos de que eso esté como consensuada y colectivizada la decisión. Claro, porque al fin y al cabo los edificios los carga el diablo. Entonces, una obra la carga el diablo. Puede costar 10 veces más de lo presupuestado. Puede durar 2 o 3 años más, que eso es más el caso de ustedes, ¿no? El caso de vuestras obras. O puede directamente generar un tipo de... bueno, sentir que es un tipo de violencia, que es una imposición sobre el territorio, que es fácilmente destruible, paradójicamente, aunque esté hecho de piedras y hormigón, puede generar un tipo de... como ha pasado con muchísimos edificios. Estoy pensando en centros culturales, estoy pensando en realojos de viviendas que se toman por parte de la comunidad como una imposición. ¿Qué hacer para que la arquitectura no sea una imposición? ¿Cómo tomar esa idea, ¿no? Que claro. Es importante. Sí, para mí esto es tener esa prevención, ahí la escucha tiene que funcionar, ¿no? O sea, primero hay que escuchar bastante cuáles son las voces que hay ahí, de quiénes vienen también, para caracterizarlas, para entenderlas un poco mejor.
y luego establecer las estrategias de comunicación necesarias como para que se garantice una presencia de la arquitectura justificada, ¿no? También porque la arquitectura por la arquitectura misma no dice nada. O sea, el hecho de que esté la arquitectura o no esté la arquitectura, o sea, finalmente es una construcción, ¿no? Entonces, lo que sí, la arquitectura como proceso de proyecto y de trabajo organizado en el tiempo, ahí sí, digamos, me parece la arquitectura, ¿no? Como decir, bueno, comunicamos que hay un proceso de crecimiento de una institución que tiene 120 niños, tiene 25 divisiones jugando entre niñas y niños, de los que ahora entrando en el futsal puede tomar un área de la competición que va en la edad más necesitada, que es de los 13 a los 17 años, que cuando nosotros hicimos el Club Alberto era el problema que tenía el club donde intervenimos, que con el fútbol infantil vos a los 13 dejabas a los chicos en la calle de nuevo. Entonces, si vos lográs hacer una cancha que pueda competir para futsal, entonces tenés divisiones de hombres, de mujeres, de niños, de todas las edades, y que son las que están compitiendo ahora. No tienen el problema Necochea de tener que ir a otro lado y, bueno, el mismo problema. El problema que tenía el club de Necochea era que tenía un terreno sin las condiciones de infraestructura que las ligas de competición de fútbol infantil necesitaban garantizar, ¿no? El vestuario, los baños, la cancha de cemento de tal medida, de tal por otra, un lugar para cambiarse, bueno. Entonces, esas cuestiones no son suficientes, porque aparte tiene que haber una estrategia de un equipamiento comunitario social, donde haya reuniones, donde haya talleres, donde haya encuentros comunitarios, donde la gente pueda juntarse para festejar un cumpleaños, para, si se muere alguien, hacer el velatorio, si hace falta hacer talleres de diferente tipo, si vienen a vacunar por la campaña de vacunación, si vienen a darle la vacuna a los animales, ¿no? Que haya un lugar disponible en ese barrio. Entonces, eso hay que hacerlo comunicar muy efectivamente, ¿no? Y bueno, ese es el desafío de cuando no tenés a un referente territorial que tenga la potencia de comunicación que tiene el que ya nosotros conocemos, que es Waldemar Cubilla, que está en la Carcova, ¿no? O sea, como no todos son sociólogos doctorando a futuros doctores, ¿no? Entonces, bueno, con gente que es trabajadora, que está trabajando todo el día, que no tiene tiempo para otra cosa que para atender luego a los chicos en el club y demás, bueno, es mucho más difícil. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Y así como para cerrar, un par de preguntillas que faltan. Para mí, una de ellas es, bueno, en realidad una extra, que es sobre el tema, y luego las otras dos son las clásicas, ¿no? Cómo es el conocimiento que se produce, que se lo hacemos a todo el mundo, y qué le dirías a aquella persona que quiere empezar a investigar utilizando objetos en el espacio. Pero esas son las dos últimas de cierre para todos los entrevistados. Pero la otra que falta es que tú acabas de decir, la arquitectura como proceso organizado de trabajo en el tiempo. Claro, a la hora de construir, en el momento de la construcción, no hay nada más icónico para el trabajo, que es a su vez un icono de la política, incluso a veces un fantasma de la política. No hay nada más icónico para el trabajo que la construcción, ¿no? Es uno de los símbolos, la minería, los albañiles, los agricultores. ¿Cómo funciona eso como producción de conocimiento colectivo hacia el barrio, ¿no? Cómo el barrio se ve construyendo algo de otra índole que no es la casilla habitual, ¿no? ¿Qué aprende la gente construyendo? En la Argentina, la gente que vive en los barrios es la que construye la ciudad, con lo cual no hay nada que enseñar. O sea, todo lo que ves construido acá lo construyó gente que está viviendo en esos barrios, con lo cual la albañilería clásica la tienen. Digamos, lo que por ahí nosotros incorporamos y que tratamos como de ofrecer es otras formas de construcción que no son de la albañilería, de la mampostería popular, digamos, de los barrios, sino prefabricaciones, estandarización, construcción sistemática, modulación y demás que permiten fabricar desde otro lugar, con otros materiales, con otras posibilidades. Entonces, se cruza el campo de la construcción artesanal
clásica del albañil tradicional con la construcción de industrializada, por decirlo de alguna forma, o sistematizada, para no llamarle de una forma tan grandilocuente, que es producir material de montaje y producir construcción en seco, que es, digamos, dentro de la arquitectura, otra de las ramas posibles de la construcción. Entonces, se cruzan. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es que toda la parte húmeda la empiezan a hacer la gente del barrio, que es la construcción tradicional, y toda la parte industrializada la hacemos nosotros. Y nuestro deseo es empezar a cruzarnos dentro del territorio, que uno haga una cosa y otro haga otra, que vengan a nuestro taller a fabricar la gente del barrio, que los chicos de la universidad vayan a hacer las bases y las fundaciones y a construir albañilería húmeda, por decirlo de una forma, la mampostería o las cosas de albañilería clásica. Es una cruza de conocimientos que nos parece divertida, ¿no? Porque otro paso que nosotros estamos por dar también es ese, como empezar a cruzar a estudiantes con trabajadores de los barrios y a empezar a hacer equipos más mixtos, ¿no? Como más cruzados. Que ahora, bueno, en estos días estamos por empezar con eso también. Recuerdo una vez con un andamista, con un montador de andamios, que le dijo a una chica que trabajaba en Basurama, una mujer que trabajaba en Basurama, que era ingeniera de caminos, o sea, que no era arquitecta, le dijo: es la primera vez que veo una mujer con un arnés puesto, con un arnés de los que usan los andamistas para no caerse del andamio, ¿no? Como que ese tipo de inputs en los barrios también resultan a veces, bueno, un poco pintorescos y por tanto educan poco, pero los procesos más largos de varios años sí que educan en campos que no tienen nada que ver con la albañilería. No solamente aprender a usar madera, sino decir, mira, que es que hay otras formas de organizar el tiempo, o organizar un galpón, o organizar un depósito. Me refiero que hay un montón de aprendizajes más allá de la forma, que sería el aprendizaje más obvio, ¿no? Como traza un círculo en el suelo. No tengo ni idea. Te hago un ángulo recto, pero un círculo no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? Pero que Enric Miralles y por extensión Ariel Jakubowicz lo ha hecho en Rocanegra bueno, como llevándole muchísimo más trabajo, obviamente, que hacer ángulos rectos como se suele hacer. Entonces hay un tipo de aprendizaje que no es propiamente el de la forma, pero que sí que es el de alguna cierta arquitectura, que se ha dado unas licencias y unas libertades en el siglo XXI que son, yo creo, nada desdeñables, que podemos criticar cuando cuestan 10 veces más de lo previsto, pero que en principio ha hecho avanzar a la humanidad hacia un tipo de imaginación totalmente, no sé, impensable, ¿no? Que muchas veces parece de cómic, claro, cuando ves las fotos esas. Y en ese sentido, ¿qué conocimiento se produce en vuestras prácticas en concreto? O sea, hemos dicho que no había hipótesis propiamente, tengo la hipótesis tal, voy a ver si la compruebo, que trabajabais más como los naturistas, como los naturalistas, que meten inputs a un objeto dado y ven cómo responde. Y también ahora estamos hablando como si se cruzan, si los estudiantes, en lugar de hacer la prefabricación en la nave calentitos, hacen el hormigón ahí a las 6 de la mañana y luego hacen un asadito. Bueno, ¿qué conocimiento se produce? Sí, no, eso lo hemos hecho y ha resultado muy interesante y lo vemos en las devoluciones de los estudiantes, ¿no? Para nosotros es importante que la arquitectura que habitualmente está enseñada desde la idea de un presente eterno asuma que existe el pasado y el futuro. Me refiero por pasado a construir algo que en la arquitectura generalmente cuando te dan un proyecto para hacer en la universidad te dicen, bueno, tenés que hacer una biblioteca, son 600 metros cuadrados. Esa es la clásica que le dan en la Facultad de Arquitectura acá en Argentina. No, nosotros esa demanda la tenemos que construir con la gente primero. Entonces, ese pasado lo tenemos que haber vivido con el proceso de intelección de qué cosa vamos a hacer y por qué la vamos a hacer. Una vez que sabemos qué cosa vamos a hacer y de qué manera, cuánto va a ocupar y demás, tenemos que ver ese momento presente, que es el desarrollo del proyecto, y el futuro, que generalmente nunca se hace en la facultad, es construirlo, que también queremos que se atraviese. Entonces, poder abrir esa dimensión a tener pasado, presente y futuro dentro de la enseñanza, para nosotros es un campo de conocimiento que no es habitual dentro de la enseñanza de la arquitectura, del aprendizaje de arquitectura. Que vos, estando en una facultad, aprendas esas tres dimensiones. Y para nosotros es también aprender a hacer eso, ¿no? Como, o a construir esa metodología de trabajo en donde amplificamos la línea de tiempo
y en donde finalmente los estudiantes están trabajando de albañiles no solamente de pensadores de su proyecto, sino que saben el esfuerzo que cuesta hacer un pozo, meter una columna, hacer una armadura, ¿no? Y cuánto pesa una herramienta, y cuánto golpea un martillo, y cuánto te tira para atrás un rotopercutor, o cómo es andar con una sierra circular, o cómo es una máquina eléctrica más sofisticada o menos sofisticada. Entonces, esa instancia de aprendizaje para el campo de los estudiantes está interesante para nosotros. Nosotros aprendemos también todo el tiempo sobre eso. Entonces, el conocimiento que ganamos tiene que ver con, a todo lo ya dicho en esta charla, esta cuestión más estructural de la línea de tiempo y cómo se amplifica, ¿no? Y la pregunta que le hacemos a todos los proyectos que pasan por aquí es, ¿qué le dirías a aquella persona que quiere empezar? Que dice, yo tengo mi investigación sobre un territorio, el territorio de mis abuelos, que estoy haciendo como agricultura tradicional y ver cómo se desplazaron los cultivos históricos por otros. Y para investigar eso voy a hacer una intervención espacial. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Cuál es el primer paso? Y hablar con alguien que cultiva en ese territorio y empezar a escuchar historias, leyendas, abrir un poco la escucha al todo el rango posible de comunicaciones, ¿no? O sea, y después empezar a verla y a confrontarlas en los territorios. Me pasó habiendo ido a Madrid. Estaba muy de moda esto de los huertos comunitarios y todo esto, y ¿no? Activaciones y demás, y voy y hay un tipo solito ahí cultivando, ¿no? Digo, ¿y cómo? Qué bueno esto que están haciendo acá. No me acuerdo si era todo por la praxis, se le había hecho toda la base de la... Sí, había una grada y una arquitectura muy linda. Sí, esto es bonito, sí, pero soy el único que viene a cultivar acá y todos se llevan el alimento, decía, ¿no? Entonces, entender cuál es la lógica a una infraestructura clásica como es la del cultivo, que formula un hábito de la alimentación y de la autoalimentación y de la producción de alimentos, por ejemplo. En ese caso, lo que estaba tal vez más interesante que lo que se había logrado arquitectónicamente, que era muy valioso, era cómo volver sostenible eso en el tiempo, cuando este hombre, que se estaba sacrificando por el resto, se muriera. Porque, digamos, me parece que tanto como investigar el territorio me parece que una pauta posible es investigar cómo entender ese territorio en ese contexto y quiénes son las personas que le dan vida. Entonces, no sé, para nosotros fue siempre como muy interesante eso, ¿no? El abordaje a las personas que están a cargo del día a día de las cosas y empezar por ahí. Yo empezaría por ahí. Gracias, Gus. Muchas gracias.